Profesor, qué honor ser su ¿Cómo chofer. está? Qué honor. Muchísimas gracias ¿Cómo está, Héctor? por haberme contactado para que te llevara. ¿Para dónde vamos? Encantado. Hoy, Vergara 240. Andaba aquí en la Chile. Sí, acá, como siempre, me muevo entre la Facultad de Derecho y al lado de... En la de zona Dignidad, cero. Y de ahí me traslado a la otra zona cero, aquí al lado del Instituto Nacional. La Casa Central, tenemos nuestra sede ahí como cátedra de Derechos Humanos, así que me muevo. O sea, ese es mi mundo habitual, digamos. O sea, todos los días, cotidianamente, estáis involucrado con todo lo que ha pasado desde principios de octubre hasta ahora. Tal cual, me toca ahí una cotidianeidad con lo que está sucediendo en Chile, que no es solo por una preocupación intelectual o académica. Desde la ventana de mi oficina en Derecho miro la Plaza de Dignidad y desde la ventana de acá miro la Alameda con Arturo Prat. Y la moneda cerca. Y la moneda cerca, el Chile real, digamos, y cotidiano. ¿Cómo ha cambiado tu vida, Claudio? Porque yo soy un fan tuyo, pero no te conocía antes del octubre. ¿Cómo cambió? Mucho. Yo trabajo como académico en temas de derechos humanos ya hace 19 años. Y mi vida era más o menos la misma los últimos 19 años hasta el 17 de octubre, ¿no? Que ¿Así de importante? Así, no, y radical. Yo estaba en Argentina dictando un curso del 15 al 18 de octubre. Y el viernes en la tarde empiezo a recibir mensajes. ¿Estando en Argentina? Estando en Argentina, empiezo a recibir mensajes de que estaba... Algo parece que estaba pasando. Los mensajes eran: está el desastre en Santiago. Recibí un mensaje de una exalumna que me dijo: profesor, se va a decretar estado de emergencia, yo creo que hay que informarle a la gente qué significa esto, porque me parece que la gente no sabe lo que significa. Y sabes que ese es el minuto que se produce este cambio de vida, porque ese es el minuto en que yo digo: aquí tengo que hacer algo. Hay un rol que hay que cumplir. Y que tenía que ver con informar, con hacer mi pega, digamos. Y mandé un tuit que decía: cuidado, un estado de emergencia es un espacio propicio para violaciones de derechos humanos, hay que tener mucho cuidado con esto. Estas son las cosas que tenemos que Este es el nuevo enfrentar. Santiago. Claro, sin semáforo. Ahí nos dieron la pasada, perfecto. Todos pensamos que era pasajero, Exacto. pensamos que lo que había partido un viernes iba a terminar un lunes, máximo. Exactamente. Nunca imaginábamos, veíamos documental de Ucrania y decían 90 días. Claro, ¿cómo aguantan? Y sabes que eso es interesante, Y aquí estamos, mira, en la esquina de... Yo Aquí, creo que este es el epicentro, esto en era unas horas más va a ser. inimaginable, mira, ¿viste? Sí. Pero ya están todos preparados. No, ya está todo. Porque es viernes, hay La que puesta decirlo. en escena está lista. Y ahí, y eso, sabes que algo que me preguntaron mucho, sobre todo al comienzo, prensa internacional y eso, varias entrevistas, no se explicaban cómo Chile todavía se mantenía en protesta, un país que en general no protesta, no reclama, no se manifestaba. Nadie entendía que existieran estas protestas tan masivas y otro. Y yo decía, Que no estaba un poco en exacto, nuestro ADN más cercano, en las generaciones más... tal cual, pero yo les decía que hay que acordarse de que este es un país que históricamente se movilizó. Chile es un pueblo muy político. Lo que pasa es que llevábamos 30 años donde aquí hay que parar. Donde se nos venía diciendo que teníamos que eso ya no existía, que cada uno individualmente tenía que ver cómo arreglaba sus asuntos, que cada uno con su tarjeta de crédito tenía que ver cómo se las arreglaba.
y que no existía esta idea de pueblo, éramos consumidores, éramos clientes, y la idea colectiva parecía desaparecida. Y lo que demuestra lo del 18 de octubre en adelante es que seguimos siendo un pueblo, recuperamos la palabra además, muy político. Y eso Claro. tiene que ver con lo que estamos viviendo hoy día. ¿Y tú Sí, crees que eso se va a instalar como sociedad? He escuchado una entrevista donde decía que quizás como ciudad deberíamos acostumbrarnos a que los viernes se marcha por una cosa, que los lunes son feministas, que los miércoles en la tarde hay asambleas, como que también las personas esperan que la ciudad de alguna manera vuelva a una normalidad que es bastante imposible a esta altura, ¿no? No, yo creo que aquí hay un cambio que es cultural. Yo creo que es una buena noticia. Es decir, es bueno que la gente se exprese, se manifieste, que la ciudad sea una ciudad viva, que sea una ciudad donde las murallas sean un espacio de comunicación alternativo. Eso genera incomodidades, pero por supuesto, yo las vivo todos los días para llegar a mi oficina, para Los llegar a mi tiempos. casa. Si tenemos que organizar la ciudad para que existan manifestaciones públicas, legítimas, bueno, tendremos que hacer recorridos más largos, vamos a tener que hacerlo. Y en ese sentido hay un desafío grande para todos nosotros, esto no es solo para el gobierno, cómo culturalmente nos vamos a adecuar al nuevo Chile. ¿Tú crees que nosotros no hemos tomado realmente en serio el tema de los derechos humanos? ¿Crees que hay conciencia histórica de lo que va a significar este momento en perspectiva? Yo creo que lo que estamos viviendo hoy día es una gran oportunidad en ese sentido. Yo creo que tuvimos una. Creo que al término de la dictadura había Que una... se cerró con un nunca más. Exacto, ¿no? había una idea muy fuerte ahí de dos cosas. Íbamos a poner los derechos humanos en el centro del diseño institucional, en el centro de la democracia y en el centro de la vida cotidiana. Nos íbamos a Claro. respetar. Tú y yo. Independiente de donde tú Exacto. fueras, yo fuera, había algo que era Y inquebrantable. había una base, y había un límite que no íbamos a correr nunca. Y la otra expresión de eso era el nunca más. Aquí no puede haber, no hay crisis que justifique violaciones graves nuevamente de derechos humanos, tortura, desapariciones, ejecuciones, etc. Y lo que uno puede concluir es que ese compromiso no fue ni tan profundo ni tan persistente como muchos quisimos creer en su momento, en su minuto. Cuando tú te enfrentas a una transición, hay 4 cosas que tú tienes que resolver y que ninguna es fácil, ¿verdad? Y Chile hizo un esfuerzo serio, Comisión Rete, Comisión Balich, etcétera. Otra es la de reparación de las víctimas, que no se hizo y no se ha hecho todo lo que uno esperaría, pero ha habido un esfuerzo de políticas públicas y otro, incluso mejor que a nivel de otros países. En justicia, más débil. Después de la detención de Pinochet en Londres, hay una actitud nueva de la justicia y se ha avanzado. No, nuevamente, probablemente no lo que la sociedad exige y sobre todo las víctimas y sus familiares esperan, pero ha habido avance. Pero ¿saben lo que no hubo absolutamente nada, prácticamente nada? Fue en reformas que evitaran que esto volviera a ocurrir. Y dentro de esas reformas institucionales y otras estaba el tema de la memoria, por ejemplo. Y este país, la memoria es incómoda, porque si tú basabas una transición en ojalá olvidar y dejar rápidamente esto atrás y miremos el futuro, que un poco fue la política desde Frei en adelante, Claro. Vamos a hacer los jaguares, preocupémonos de la economía. Otra vez están con ese tema de los Y ya detenidos desaparecidos. Exacto, y ya vienen otra vez con la cantinela de los derechos humanos. Y uno lo veía, cada vez que uno hablaba de derechos humanos, alguien levantaba los ojos, como ya están con su historia. Claro. Y eso yo creo que fue un error profundo, porque eso nos impidió meternos a reformar las Fuerzas Armadas y Carabineros. Y hoy día lo que estamos viviendo tiene que ver con eso. Con eso, profundamente. Casos de corrupción. ¿Por qué? Porque no investigamos la corrupción, no tomamos medidas para evitarla en las instituciones armadas y en Carabineros. Pero lo que vemos hoy son prácticas, y eso yo creo que a todo el mundo le ha llamado la atención. Vemos en democracia, porque esta, con todas las debilidades que uno le puede asignar, sigue siendo una democracia, pero con prácticas
de violación de derechos humanos que son propias de una dictadura. Hoy día lo que tenemos son denuncias graves y sistemáticas de tortura, vejámenes sexuales, el tema de las mutilaciones oculares, privaciones arbitrarias y masivas de la libertad, golpiza. Es decir, estamos en un escenario que es propio de una dictadura en una democracia. Y eso... Que de repente incluso lo hace mucho más complejo, pero, ¿no? sobre todo la protección de derechos humanos, porque tú empiezas a activar mecanismos de protección que son los propios de una democracia, pero tú te das cuenta que no resultan. Bueno, viene el proceso del plebiscito. ¿Tú crees que eso va a significar un paños fríos, por ejemplo, para la movilización? Mira, probablemente, Héctor, tú has jugado o has tenido en tus manos estos caleidoscopios. Claro. Que uno pone y va moviéndolos y te dan formas infinitas. Y sabes que son 3 capas, digamos, que juegan con formas. Nosotros tenemos 3 capas en Chile. Y depende cómo tú las mires, te da formas distintas para responder lo que tú preguntas. Tienes las demandas sociales. Si tú pones el foco ahí, dice, no ha habido respuesta. Tú tienes las demandas sociales generaron una respuesta brutal de la autoridad, violaciones graves de derechos humanos. Pones el foco ahí, tú dices, hay que redoblar esfuerzos para que cesen. Y además para hacerte cargo del daño que eso ha provocado en las víctimas, que es un tema que va a ser de largo aliento. Pero además tienes una tercera capa, que es que la ciudadanía logró que se abriera el proceso constituyente. Si se gana con el apruebo, la primera vez en la historia de Chile que vas a tener una constitución escrita por el pueblo. Y además la primera vez en el mundo que sería una convención, si es la convención constitucional, que sería paritaria. Claro. Si la gente se levanta el 26 de abril y va a votar y vota apruebo y convención constitucional, va a pasar a la historia del Chile y a la historia de la humanidad. Esto lo logra un movimiento ciudadano autoconvocado. Aquí no hubo partidos políticos que lideraran esto, no hubo un gran líder que se paró en la plaza y dijo, síganme. Claro, porque cuando además se intentó abrir este espacio de cambiar la Constitución fue muy difícil y de alguna manera se desinfló hace 3, 4 años atrás, ¿no? Porque yo creo que en ese minuto faltó lo que hoy día hay, que es la presión ciudadana. Si tú ves las pancartas los primeros días en la Plaza de Dignidad, pero en todo Chile era agua, pensiones, educación, salud, igualdad, no más violencia contra las mujeres, grupo LGTBI, mis derechos. Pero a los 2 días, y te aseguro que uno encuentra ya, a los 2 días, esa misma demanda iba acompañada de nueva constitución. Sí. Y Chile politizó su demanda y dijo, este es un tema de constitución. Y además, no solo que me hagan reforma a la constitución, yo quiero redactar esa constitución, ser parte, participar en ello. Y eso, nuevamente, es histórico. ¿Y cómo uno invita a quienes, por ejemplo, dicen, oye, yo me cago de miedo con este proceso, va a ser largo, quizá a lo mejor modificando leyes sea posible ir un poco más rápido? ¿Cómo uno invita a este proceso histórico para que no se quede fuera, por ejemplo? A ver, yo creo que hay varias cosas que son súper interesantes. Uno, que es legítimo tener miedo. Claro. Porque ese tener miedo te hace estar atento. Y el estar atento es, ok, el pueblo inició este proceso, el pueblo lo debe seguir, debe participar en él para que nadie se lo robe y se lo lleve para la casa. Eso es lo primero. Lo segundo tiene que ver con que esto está lejos de ser un salto al vacío o un cheque en blanco, que es algo que circula mucho. Mira, aquí es un proceso que vamos a hacerlo entre todos y que tiene además un plebiscito de salida. Por lo tanto, si lo que se hace es un mamarracho, al final lo que vamos a decir es no. Y se rechaza porque es un mamarracho y por lo tanto no se aprueba. La Constitución de Chile, la actual Constitución, no pasaría ningún test si le hiciéramos una prueba. No pasa el test. Esta Constitución lo que hace es
imponer un modelo económico neoliberal, un modelo político autoritario sin participación y un modelo cultural individualista. Y si tú quieres alterar ese modelo, no puedes, porque el Tribunal Constitucional está ahí como guardián final del modelo, y cuando se ha querido hacer cambio en educación, cuando se ha querido hacer cambio en previsión, cuando se ha querido hacer cambio en darle atribuciones al CERNAC para que controla las empresas, ¿qué te dicen? No, porque es inconstitucional. Claro. Entonces después te dicen, no, pero reformemos las leyes. No, pero las leyes no las puedo reformar porque la Constitución me lo impide. Por lo tanto, no es cierto que baste con modificar leyes. ¿Toma tiempo una nueva Constitución? Sí, va a tomar un año. ¿Y en poner en práctica? Y en poner en práctica, no. Desde que la Constitución nueva entre en vigor, se debe poner en práctica de inmediato. Por lo tanto, va a ser un proceso ese que no hemos tenido en 200 años. Entonces, claro, llevamos 200 años esperando tener en Chile una Constitución que participe la gente, y ahora nos dicen no, porque esto va a demorar 1 año y medio, 2 años. Mire, he esperado 200, claro, le aseguro que puedo esperar 1 año y medio más. Profesor, como usted lo cuenta, se ve esplendoroso, ¿no? Es un futuro que se ve bastante auspicioso para nosotros. Pero, ¿cómo nosotros podemos lidiar con Gustavo Gatica, Fabiola Campillay y todas las personas que han sufrido violación a los derechos humanos? Y cómo el Estado, cómo la sociedad escribe una nueva Constitución, pero a su vez se hace cargo de reparar, de hacer justicia, de construir una historia que no tenga que ver con los errores que acabamos de cometer hace 30 años y que hoy no nos hemos podido hacer cargo. Yo estoy muy de acuerdo con esa visión. Aquí tenemos una oportunidad que puede ser, como tú muy bien decías, esplendoroso, puede ser histórico, pero para llegar a ello está siendo muy duro. Hoy, tú decías muy bien, hoy es viernes. Hoy puede haber nuevos casos de daño ocular, muertes. Este proceso se lo debemos a la movilización de la gente, y también se lo debemos al dolor de mucha gente que lo ha pasado muy mal, y eso yo creo que genera responsabilidad. ¿Para qué? Por una parte, para el Estado. El Estado tiene que necesariamente avanzar en establecer verdad, justicia, reparación integral respecto de las víctimas de este periodo. Y la reparación integral, por lo tanto, es hacerse cargo del daño económico. Aquí hay gente que se le afectó toda la vida, pero no basta con reparación económica, que va a tener que haberla, sino que también lo que significan reparaciones en términos de hacerse cargo de sus tratamientos. Tiene que haber reparación en términos de petición de perdón del Estado, lo que se llaman medidas de satisfacción, y el Estado volver a hacer esos lazos que de alguna manera se han roto por las violaciones de derechos humanos, pero también garantías de no repetición, de que esta vez sí esto no vuelva a suceder. Y ahí hay temas de justicia, de tener que juzgar a los responsables, hacer los cambios institucionales. Eso es la idea de una reparación integral, hacerse cargo de la magnitud del daño y el entorno, no solo la víctima, es la familia de las víctimas. Entonces, como país tenemos un desafío gigantesco, pero esta vez tenemos que hacer las cosas bien. ¿Y tú crees que para dónde vamos ahora es hacia ese lugar? ¿Tenías esa esperanza de que sea un lugar en donde se hagan las cosas bien de una vez por todas? Si uno no tiene esperanza, no puede dedicarse a los derechos humanos. Lo que estamos viviendo hoy día va a implicar trabajar probablemente los próximos 30 años. Esto no puede volver a pasar. Y para eso necesitamos una nueva Constitución, para eso necesitamos reformar las Fuerzas Armadas y Carabineros, políticas públicas con enfoque de derechos humanos, y eso nos va a tomar tiempo. Pero en eso estamos. Esa misma energía que lleva a la gente viernes a viernes a salir a la calle va a ser la energía que va a tener que impulsarnos los próximos 30 años. Pero ahí tenemos una cosa,
y es la foto de Gustavo en la Plaza de la Dignidad hace unos días sonriendo. Bueno, si él salió a la calle de nuevo, si él sonríe, no tenemos derecho nosotros a decir esto es demasiado trabajo y hay que hacer la pega, ¿no? Para allá vamos entonces. Así es. Te lo agradezco muchísimo, Esto, profesor. y muchas gracias por Espero traerme. que hayan llegado bien. No nos pasamos ninguna roja, todo bien. todo bien. Un abrazo. Un honor. Cuídate Que estés mucho. Muy bien.